cordial y atento saludo por parte de la Universidad Regional Autónoma de los Andes y la Coordinación Nacional de Consultorios Jurídicos de UniAndes. Nos encontramos en esta nueva jornada de capacitación sobre métodos alternativos de solución de conflictos, teniendo como ponentes en esta noche al abogado Osvaldo Fraga Cárdenas y al doctor Pablo Vaca Acosta. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a nuestro primer expositor, el abogado Osvaldo Fraga Cárdenas, quien actualmente se desempeña como secretario del Centro Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americano de Quito. Dentro de su currículum podemos destacar que nuestro primer invitado es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador, mediador por la Universidad de San Francisco de Quito. Dentro de su experiencia laboral, desde el año 2014 se desempeñó como asesor jurídico en el consultorio jurídico Fraga y Asociados. Es además analista jurídico en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos. Actualmente se desempeña como coordinador secretario del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americano. Doctor Osvaldo Fraga Cárdenas, sea usted bienvenido, tiene la palabra. Muy buenas noches con todos los participantes de este seminario. Pues para mí es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes, agradeciéndoles de antemano. Sabemos que estamos en un viernes en la noche y para todos siempre es un poco más complicado, pero bueno, agradecerles por estar aquí. Siempre el conocimiento es valioso para todos. Bueno, como ya me había presentado, muchas gracias. Mi nombre es Osvaldo Fraga, soy abogado y en la actualidad mi cargo es de secretario ad hoc y coordinador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito. En este centro yo me encargo básicamente de llevar procesos tanto de mediación como de arbitraje, ¿sí? Como métodos alternativos de solución de conflictos. La clase que les voy a dar, perdón, la charla que les voy a dar esta noche va a ser sobre el arbitraje. En realidad, los últimos años ha tomado un poco de más fuerza esta rama a nivel del Ecuador. Y pues qué bueno que la UniAndes tenga esta iniciativa, pues de generar estos espacios donde podamos hablar de temas tan importantes. Siéntense con la seguridad de interrumpirme cuando ustedes consideren necesario y hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, el arbitraje es una rama del derecho que nace desde la antigüedad. ¿Sí? Nace desde muchos años atrás, al igual que el derecho en general, el arbitraje también nace o se lo trata desde Grecia, desde Roma y Grecia. Ya había tratadistas, ya había filósofos inclusive que empezaban a analizar este tipo de solución de conflictos a través del arbitraje. En la historia, uno de los casos más conocidos que nos trata el arbitraje es el caso bíblico en el cual está el rey Salomón. No sé si ustedes recuerdan de ese pasaje bíblico muy conocido en donde dos mujeres que peleaban por un bebé y no sé, la madre y la otra mujer que había perdido su bebé quería quitarle su hijo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron entre estas dos mujeres? Buscaron un tercero imparcial que les ayude a solucionar su conflicto, ¿no? Entonces, cuando llegaron donde el rey Salomón, pues la una dijo, es mío, y la otra dijo, no, es mío.
El rey Salomón muy prudentemente dijo, entonces lo voy a cortar al bebé por la mitad y la mitad le doy al uno y la mitad al otro, le doy al otro. En ese momento, la que es la verdadera madre dijo, no, que se lo lleven, que se lo lleve la otra, no que lo mate. Entonces el rey Salomón en ese momento decidió de que la verdadera madre es la que dijo que se lo lleven y le dio ahí. Ese es uno de los casos de arbitraje históricamente más antiguos que podemos traer a colación. ¿Qué significa? Existen dos personas que tienen un conflicto, ¿sí? Un conflicto urgente. Y entre las dos personas, las dos mujeres buscan un tercero imparcial. En este caso, el rey Salomón. Y se acogen a la decisión que tome ese rey. ¿Sí? Esa es la característica esencial del arbitraje. Que las partes puedan escoger quién les va a solucionar su conflicto. Básicamente de ahí nace el arbitraje. Históricamente también no se lo trata como arbitraje, pero lo podemos encontrar en algunos escritos y en algunos folletos, ¿sí? Y en algunas comedias, en algunas obras literarias en la antigüedad, que podemos ver ejemplos de cómo se sometían las personas al arbitraje. Bueno, en el Ecuador el arbitraje se lleva a cabo desde el año 1997, cuando se instaura la Ley de Arbitraje y Mediación. En la actualidad, la Constitución del Ecuador también prevé al arbitraje como un método alternativo de solución de conflictos. Con esta explicación un poco general de cómo nace el arbitraje, voy a contarles más que de la ley o centrarme en un artículo como tal, voy a contarles un poco de mi experiencia como secretario ad hoc en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Quisiera empezar, para no aburrirles, contarles una historia, ¿sí? Historias que siempre pasan. Uno de los errores más grandes que cometen los abogados al momento de presentar una demanda o de asesorar a su cliente o de suscribir un contrato con su cliente, ¿sí? Me ha tocado a mí, y en especial voy a hablar de un caso que sucedió justamente allá, donde están ustedes, en la ciudad de Ambato. Y nos ha pasado en muchas ocasiones. Nos llegan escritos de juzgados o nos llaman partes indicándoles que se ha presentado una demanda en la justicia ordinaria, ¿sí? Con una cláusula arbitral. Todos los contratos deben tener una cláusula de solución de conflictos, todos, ¿sí? Ustedes como abogados, cuando vayan a suscribir un contrato o cuando vayan o cuando vayan a asesorar sobre la suscripción de contratos, siempre tienen que estar fijarse muy bien ante quién van a someter sus controversias. Me pasó este caso muy particular en la ciudad de Ambato. Bueno, nos llegó a nosotros un caso de Ambato, un caso laboral, en el cual un juez abocó conocimiento y, es más, emitió una sentencia, ¿sí?, favorable para una de las partes con una cláusula, un contrato con una cláusula. ¿Cómo nos llega a nosotros? Porque la Corte Provincial de Tungurahua nos remite al centro diciendo que el juez de primera instancia no era competente para conocer el caso y el competente era el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Pero ¿cómo llegó este caso a tan terrible controversia? Llegó por una negligencia del abogado del actor. Así de simple, ¿sí? Cuando ustedes llegue su cliente y diga, X contrato, cualquier contrato, yo que sea arrendamiento, acciones, cualquier contrato, diga, tengo el problema porque me incumplieron nuestro contrato, ustedes, aparte de la asesoría general que deben analizar, deben fijarse claramente ante quién deben presentar su demanda, ¿sí? Ahí viene una cláusula arbitral. Por lo general, la mayor parte de cláusulas arbitrales, de cláusulas contractuales de solución de conflictos, dicen, las partes se someterán a los jueces del lugar donde se suscribe el contrato, los jueces de la provincia de Tungurahua, los jueces de la provincia de Pichincha, cosas así súper sencillas, ¿sí? O pueden decir, las partes primero se someterán a una mediación en el Consejo de la Judicatura y después se someterán a un arbitraje
perdón, a los jueces de Tungurahua, ¿sí? Por lo general, la mayor parte de contratos dicen eso, y por eso nosotros a veces nos volvemos mecánicos, y cuando nos llega cuando nos llega un cliente con un contrato, nosotros lo primero que se nos ocurre es presentar una demanda en el juez más cercano, en el juez del domicilio del actor o del domicilio donde se suscribió el contrato, en este caso, ante los jueces de Tungurahua, ¿sí? Pero ciertos contratos no llevan esas cláusulas. Ciertos contratos lo que dicen es lo siguiente: las partes se someten, en caso de surgir controversias, se someten a la decisión de un tribunal del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano de Quito, de la Cámara de Comercio de Quito. En este caso, en Tungurahua, hay un centro de arbitraje y mediación, que es el Centro de Arbitraje y Mediación, me parece que es de la Cámara de Comercio de Tungurahua o de Ambato, no estoy seguro, pero hay un centro de arbitraje y mediación. No sé si alguien me puede decir cuál es el nombre correcto, me parece que es Cámara de Comercio de Ambato. Sí, hay un centro de arbitraje y mediación. Entonces, nosotros tenemos que estar muy alertas. En este caso, un caso puntual que pasó en Tungurahua, el abogado negligentemente no leyó bien en dónde tenía que presentar su demanda y presentó su demanda ante el juez de lo laboral de la ciudad de Ambato, ¿sí? Negligentemente también el secretario del juez y el juez abocaron conocimiento, desconociendo una cláusula arbitral que impedía declararse competente en razón, ya sea en razón de la jurisdicción y competencia, ¿sí? No debían declararse competentes. Nos llegó a nosotros una resolución de la Corte Provincial de Tungurahua en la que decía: este juez no es competente, el competente son ustedes, señores centros. Este ejemplo que yo les doy a ustedes es un ejemplo muy frecuente y nos ha pasado en la ciudad de Quito, que también abogados llegan y dicen: presenté mal mi demanda, ¿sí? Ahora, se imaginan todo el tiempo que ustedes gastan como abogados presentando una demanda en un lugar donde no corresponde, ¿sí? Tiempo, costo, dinero. Y qué vergüenza con tu cliente que presentaste mala demanda en un lugar que no te corresponde. Con esta explicación de que todos los contratos deben tener una cláusula de solución de conflictos, me voy a que de ahí nace el arbitraje, ¿sí? El arbitraje nace de dos partes que voluntariamente suscriben un contrato y se acogen para someterse a un tribunal arbitral, a un centro de arbitraje, ¿sí? Bien, los centros de arbitraje más o menos, ¿cómo se manejan los centros de arbitraje en la actualidad? Son parte de las cámaras, ¿sí? Las universidades también pueden tener centros de arbitraje. Por lo general, me parece que la Universidad de San Francisco de Quito tiene un centro de arbitraje. Todas las cámaras de comercio, que son asociaciones sin fines de lucro, pueden crear centros de arbitraje, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias más sustanciales? Los centros de arbitraje primero son privados, tenemos que tener claramente eso, ¿ya? A diferencia de la justicia ordinaria, que es justicia pública, acá hablamos de justicia privada. El arbitraje es justicia privada. Eso implica que también hay que pagar un costo. Ojo, ¿sí? El arbitraje, al ser privado, hay que pagar un costo para obtener el servicio privado. Los centros de arbitraje son instituciones independientes, ¿sí? Eso quiere decir que ellos simplemente dependen de la Cámara, ¿sí? Por ejemplo, Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato, ¿sí? Básicamente, ese es el dependiente. El centro básicamente es como que adscrito a la Cámara, ¿sí? No depende de un ministerio y no depende del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Tenemos que entender claramente eso, a diferencia de los juzgados, que dependen obviamente de la función legislativa y de la parte administrativa, que es el Consejo de la Judicatura. Los centros de arbitraje y mediación se manejan por su propio reglamento. Cada centro tiene su propio reglamento, que es la forma de cómo se rige, y también dependen de la ley de arbitraje y mediación, ¿sí? Entonces, hasta ahí entender claramente de dónde nacen los centros de arbitraje y mediación. Para sacar una licencia, para sacar una certificación, para acreditarse, para crear un centro, se necesita sacar una certificación ante el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es quien le da la autorización para que se cree usted un centro, para que tal cámara
pueda tener un centro de arbitraje y mediación, ¿sí? Pero eso no significa que el Consejo de la Judicatura es la autoridad que le administra al centro, ¿sí? El centro se administra por sí solo y tiene vida por sí solo. Son entidades totalmente independientes, ¿sí? Bien, una vez que hemos explicado más o menos cómo nace el centro, vamos a hablar de lo que es iniciar un proceso arbitral. La ley de arbitraje y mediación establece las normativas fundamentales y básicas de cómo se inicia un proceso arbitral, ¿sí? Y dice que la demanda para presentar un proceso arbitral debe cumplir primero debe cumplir los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil. Bueno, la ley está desactualizada, en este caso tendrían que actualizarla los señores asambleístas, pero en este caso se acopla al COGEB. ¿Ya? Una demanda arbitral debe cumplir con todos los requisitos que establece el COGEB. ¿Sí? En este caso es la designación de la autoridad ante quien se propone, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, se tienen que adjuntar todas las pruebas, muy importante, adjuntar todas las pruebas, y la cuantía, se debe designar los domicilios para las citaciones a la contraparte y para notificaciones a la parte que presenta, la parte actor y demandada. En arbitraje también se llama actor y demandado, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo puedo saber a qué centro me voy y cómo puedo presentar una demanda arbitral? ¿Cuándo? Cuando te llega un cliente y te dice, tengo tal contrato y la cláusula de solución de conflictos dice, se sujetarán a la decisión de un tribunal, de un centro de arbitraje y mediación, de tal centro, ¿sí? Ahí y hacia dónde tengo que dirigir, ¿sí? Muy importante. El procedimiento arbitral tiene dos etapas, ¿sí? La etapa prearbitral y la etapa arbitral, ¿sí? En la etapa prearbitral es donde yo intervengo como secretario del tribunal, ahí intervengo yo. Primero, me llega una demanda a mí, ¿sí? Primer punto, la demanda tiene que estar dirigida ante la directora o director del centro, ¿sí? Eso es un error que cometen muy frecuentemente los abogados que presentan demandas arbitrales, que directamente lo dirigen ante el tribunal arbitral, ¿sí? Cuando lo ideal sería, cuando la ley dice que se debe dirigir a la directora del centro, ¿sí? Otra de las cosas que yo tengo que ver claramente antes de recibir la demanda es que el contrato materia de la controversia establezca que este centro es el que va a conocer la controversia, ¿sí? Por ejemplo, una cláusula arbitral, la tengo por aquí, una cláusula arbitral sencilla. Arbitral, sí. Les voy a dar lectura a la cláusula arbitral que maneja el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana para que ustedes más o menos tengan idea qué es lo que debe decir una cláusula arbitral. Y dice lo siguiente. ¿Por qué hago tanta referencia a la cláusula arbitral? Porque sin cláusula arbitral o sin una comunicación que entre las partes digan que establecen arbitraje, no podría darse el arbitraje, ¿sí? A diferencia de un contrato, yo he visto en mi vida muchos contratos que no tienen cláusula de solución de controversia, ¿sí? Los contratos siempre se supone que son suscritos por las partes de buena fe, no con la intención de incumplirlos, ¿sí? Pero puede darse esa situación y nosotros como abogados debemos prever esa situación, ¿sí? De que puede haber un posible incumplimiento. Cuando nosotros hablamos, sin ser abogados, decimos, bueno, voy a suscribir un contrato, tal vez nosotros no sospechamos de que nos van a incumplir o de que le vamos a incumplir, porque todos los contratos se supone o son suscritos de buena fe, ¿sí? Pero hay muchos contratos que ni siquiera tienen cláusula. Esos contratos que no tienen cláusula se sustancian en la justicia ordinaria, ¿sí? Si no tienes una cláusula que te diga dónde vas a resolver la controversia suscitada de ese mismo contrato, pues esos contratos esas controversias se solucionan ante la justicia ordinaria. Les voy a leer en este momento una cláusula arbitral de las cuales manejan
nuestro centro para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo, de qué es lo que dice una cláusula arbitral. Voy a ver si es que me permiten mejor compartirle, por favor. Sí, doctor, adelante, no hay bloqueo. Perfecto. Voy a compartirle una cláusula arbitral de las que manejan los centros. A ver, aquí está, modelo de convenio arbitral. Esta es la cláusula compartir. Ya. Esta es una cláusula, ya la están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Sí? Esta es una cláusula que nosotros manejamos en el centro o que cuando las partes nos piden cuando... Perdón, doctor, se dejó de compartir. Vamos otra vez a ver, compartir, parece que... Ahí sí. Ahí, ¿verdad? Sí, ya se aprecia. A ver, por lo general a nosotros nos dicen, deseo suscribir un contrato con cláusula arbitral, ayúdame con un modelo, pues le mandamos este modelo y vamos a analizar, ¿sí? Entonces, modelo de convenio arbitral. Este es un modelo súper sencillo, no es una cláusula escalonada. Aquí dicen, toda controversia que surja de, relativa a o tenga relación con este contrato será resuelta por un tribunal del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el reglamento de dicho centro y a las siguientes normas y preceptos. 1. El tribunal estará integrado por 1 o 3 árbitros, ¿sí? Ahí ustedes deben analizar, ¿sí? Al momento de suscribir un contrato con cláusula arbitral, ustedes deben poner 1 o 3. La ley de arbitraje y mediación prevé que sea 1 o 3 árbitros, ¿sí? En este caso, ustedes deben decidir. El criterio para decidir si es 1 o 3 lo veremos tal vez en una clase más adelante, ¿ya? Designados conforme a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación y el reglamento del centro. 2. El tribunal decidirá en derecho o equidad. Importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Mil disculpas. Aquí está, ya. El tribunal decidirá en derecho o equidad. En la justicia ordinaria, todos los jueces están obligados a emitir sus fallos en derecho. Significa basándose en la Constitución, basándose en las leyes, basándose en toda lo que es la normativa jurídica escrita, ¿sí? A eso pueden obviamente traer doctrina y jurisprudencia, que también es, que también hablamos de una cuestión que está escrita. En un arbitraje en derecho funciona de la misma manera, ¿sí? El tribunal arbitral o el árbitro único, en caso de que sea uno solo, tendrá que decidir basándose estrictamente en la normativa jurídica escrita, expresa en la doctrina y en la jurisprudencia. Pero cuando las partes suscriben una cláusula arbitral en que digan el tribunal decidirá en equidad, ahí el tribunal arbitral o el árbitro único podrá saltarse ciertas normativas legales, siempre y cuando se apegue a justicia, ¿sí? A costumbre y a justicia. Un ejemplo de un arbitraje en equidad. Por ejemplo, usted y yo somos los dos ingenieros eléctricos, ¿sí? Y nos ha contratado el municipio, nos ha contratado tal condominio, tal conjunto residencial para que hagamos todo el cableado a los dos, ¿sí? Hagamos todo el cableado y todo lo que es la instalación eléctrica. Vamos a suscribir un contrato para asociarnos juntamente y para hacer todo un tema muy técnico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tarde o temprano, por algo de circunstancias, cosas de la vida, ese contrato se va a incumplir por cualquiera de las dos partes. Yo qué sé, por mala fe del uno, fue caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra situación, se va a incumplir ese contrato. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros creemos que nosotros vamos a querer que la persona que nos solucione ese conflicto no sea un abogado, no sea un doctor que desconoce del tema eléctrico. Nosotros queremos que sea una persona que conozca de derecho, pero que al mismo tiempo sea un ingeniero eléctrico. Por ejemplo, es una característica muy especial del arbitraje, que las partes pueden decidir. ¿Cuándo puede ser esto? ¿Cuándo puede pasar esto? Siempre y cuando que las partes en su cláusula arbitral pongan que el tribunal decidirá en equidad. En ese sentido, podrían
las partes seleccionar un árbitro que conozca no solo del derecho, sino también que conozca los temas técnicos que muchas veces nosotros los abogados no conocemos. ¿Qué pasa cuando un doctor en derecho, cuando un abogado, un juez, un árbitro en derecho no conoce de la materia? Lo que hace es pedir un experto, un perito, ¿sí? En este caso, para que el perito obviamente le explique la situación técnica del problema, en este caso, yo que sé, de una mala instalación eléctrica. En el derecho de equidad, las partes podrían escoger una persona que no sea abogado. Esa es una característica especial del arbitraje. En nuestro centro existen como tres árbitros que no son abogados, ¿sí? Y que pueden fallar, y que son árbitros en equidad para las cláusulas contractuales que dicen equidad. Tenemos un economista, tenemos un ingeniero financiero y me parece que el otro es un abogado extranjero que no puedo rivalizar tu título acá, pero bueno, conoce muchísimos temas muy técnicos, ¿sí? Entonces, es una de las características especiales del arbitraje. A esto voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a explicar porque ya me queda poco tiempo. El arbitraje, una de las partes esenciales del arbitraje es que de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación, las partes podrán ponerse de acuerdo en quiénes quieren que sea su árbitro único o su tribunal arbitral. Cuando usted ingresa una demanda en la justicia ordinaria, ¿sí? Usted se atiene a un sistema de sorteo, ¿sí? El propio sistema le sortea a usted un juez para que resuelva su conflicto. Pero en el arbitraje, usted tiene la posibilidad, las partes tienen la posibilidad de escoger quién quieren que sea su árbitro o la persona que resuelva su conflicto. Así como el primer ejemplo que les puse al momento de iniciar esta charla, el ejemplo del rey Salomón en la antigüedad, en el arbitraje actual funciona de la misma manera. Las partes tienen que ponerse de acuerdo en quién quiere que le solucione su conflicto de la lista de los árbitros que tiene el propio centro o de la lista de otro centro. La ley prevé también que sea, yo que sé, tengo un problema en la ciudad de Ambato, pero no quiero que ninguno de los árbitros de allá de Ambato conozca mi caso, entonces nos vamos a poner de acuerdo y queremos que un árbitro de Quito nos solucione. O viceversa, tenemos un arbitraje en Quito y no queremos que los árbitros de Quito nos solucionen, escogemos un árbitro de Ambato. Podría darse esa situación y es totalmente válida. Esa es la flexibilidad y algo que le caracteriza al arbitraje como tal, al procedimiento arbitral como tal. Lamentablemente, en la práctica este tipo de situaciones no se dan mucho, son muy raros, ¿sí? Las partes llegan muy enojadas, llegan muy peleadas, los abogados también, a veces lo tomamos de una manera demasiado personal y tal vez no tenemos una buena comunicación con la otra parte o tampoco tenemos una buena comunicación entre abogados. Una pregunta, por favor. María Isabel Cisneros. Hola, buenas noches. Osvaldo, lo que tú dices es que podemos escoger árbitros de diferentes centros de arbitraje, pero esto creo que no es factible para temas de mediación, ¿verdad? Para temas de mediación es factible, sí, es totalmente factible siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo y el centro también así lo decida, ¿sí? Tocaría revisarle un poco ahí para el tema de la mediación, que se traiga otro mediador de otro centro para que resuelva acá. Básicamente los mediadores al estar registrados en el consejo, en el consejo de la judicatura, ¿sí? Pueden resolver. Podríamos ahí tal vez no ingresar simplemente como una solicitud de mediación al centro, sino tal vez podríamos hacer una mediación independiente, que la ley prevé también esa situación, ¿sí? Hacer una mediación independiente. Y hay mediadores independientes. Tal vez, para contestar tu pregunta, María Isabel, podríamos, en vez de presentar una solicitud en un determinado centro, para evitarnos cualquier tema de una posible nulidad del acta de mediación, podríamos hacer una mediación independiente con un mediador independiente. Podría ser esa una posibilidad. Y en tu experiencia, ¿las partes han solicitado árbitros de otros centros? ¿O Sí. realmente eso es muy raro? En mi experiencia, los abogados que conocen de arbitraje han solicitado árbitros de otro centro, ¿sí? Los abogados que no conocen de arbitraje
ni siquiera se llegan a poner de acuerdo entre propios abogados para designar su tribunal arbitral. Y la ley prevé que cuando no se ponen de acuerdo, se manda a sorteo. Entonces, el centro tiene un programa de sorteo y lo hace. En este centro, los arbitrajes grandes, con cuantías grandes y con estudios jurídicos grandes que conocen de arbitraje, se ponen de acuerdo y llaman árbitros de otros centros. Recientemente tuve 2 árbitros de otro centro, de la Cámara de Comercio de Quito, y un árbitro de nuestro centro. En realidad se pusieron de acuerdo y la ley prevé también, porque claramente dice que las partes las partes podrán seleccionar árbitros de otro centro. La ley misma lo prevé, así el propio convenio arbitral no lo diga, ¿ya? Solo que en el propio convenio diga las partes someterán a sus árbitros de ese centro, no podía. Pero por lo general, en este modelo de convenio arbitral que yo les estoy leyendo acá, se prevé, fácilmente se podría escoger de otro centro. Ajá. Gracias. Gracias a ti, María Isabel. Bueno, siguiendo con un poco con la charla que estábamos, con el punto en el cual nos quedamos, que era la designación de árbitros. Bueno, como ustedes escucharon, es raro que se pongan de acuerdo en la designación del tribunal cuando eso sería una parte fundamental del arbitraje, ¿sí? Por lo general, los centros tienen lista de árbitros que son especialistas en materias puntuales, ¿no? Por ejemplo, tenemos árbitros nosotros que son especialistas en propiedad intelectual, otros que son especialistas en derecho administrativo, otros que son especialistas en derecho bursátil, otros que son especialistas en derecho financiero. Entonces, por lo general, siempre, obviamente, todos un poco temas más empresariales, que son los que se manejan con mayor cantidad en el arbitraje, ¿sí? Bueno, continuamos con el siguiente punto. Para la ejecución de medidas cautelares, este punto lo vamos a dejar porque ya nos queda un par de minutos nada más. Vamos con el punto 4. El procedimiento arbitral será confidencial. Ese es otro aspecto, ¿sí?, que caracteriza al arbitraje. Voy a compartir, ¿sí? Este es otro aspecto que caracteriza el arbitraje, ya que me quedan 3 minutos. La confidencialidad. A diferencia de la justicia ordinaria, en la cual las audiencias son públicas y cualquier persona puede acceder a la documentación o a la audiencia, ¿sí? El arbitraje es confidencial. No puede una tercera persona entrar a escuchar lo que dicen en las audiencias o tener acceso al expediente arbitral, ¿sí? Esto tiene una razón. Por lo general, si efectivamente todos los problemas susceptibles de transacción se pueden llevar a arbitraje, ¿sí? Las empresas son las que más usan el tema arbitral. Les pongo un ejemplo. La Coca-Cola con la Pepsi, ¿sí? Tienen un gran problema y deciden suscribir tienen un gran problema en suscribir convenio arbitral justamente con la finalidad de que otras personas no sepan lo que pasa, no sepan sus problemas. Por ejemplo, la Coca-Cola, ya no es nada, no es nada real, sí, que ha pasado acá, pero cuando ustedes ven una publicidad de la Coca-Cola, ¿qué es lo que ven? Ven felicidad, ven alegría, ven los ositos en la Navidad, te venden triunfo, te venden libertad, te venden cosas súper chéveres, ¿sí? En la publicidad. Y cuando tú tomas una Coca-Cola, dices, vives y sientes y luchas y deportes extremos y cosas así súper chéveres. Pero detrás de la Coca-Cola, que es una gran empresa, hay miles y miles de problemas con proveedores, problemas con trabajadores y problemas con todo. Problemas que podrían afectar a la imagen de la compañía. Este es un ejemplo como la Coca-Cola. Podríamos hablar de cualquier otra compañía, ¿ya? De cualquier otra empresa o compañía que te vende cosas así. Entonces, a esa empresa no le va a convenir de que se enteren por qué lado cojean. Por ejemplo, yo qué sé, la Coca-Cola tiene un problema con tal proveedor. Y la Pepsi, que es la primera competencia, quiere saber por qué pata cojea la Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasa? Se mete a la audiencia en un juzgado, por ejemplo, o tiene acceso al proceso donde podemos encontrar peritajes, testimonios o demás, o simplemente ingresamos a la página web del Consejo de la Judicatura y vemos cuáles han sido los problemas de la Coca-Cola con tal proveedor, con tal empresa, con tal cosa, ¿sí? Entonces, empresas como estas que no quieren que sus
problemas se ventilen públicamente, suelen poner cláusulas arbitrales. El tema de la confidencialidad no simplemente puede ser encaminado a las empresas, sino a cualquier persona. Yo qué sé, yo voy a suscribir un contrato, pero no, en caso de que se incumpla, como son temas tan delicados los que voy a suscribir en este contrato, quiero que se mantenga de manera confidencial en un centro de arbitraje. Esa es una característica fundamental del arbitraje, ¿sí? Las personas que pueden acceder a la audiencia o las personas que pueden pedir copias son los abogados o las partes, nadie más. Nos han llegado estudiantes, dicen, vea, queremos una copia del laudo o queremos una copia de la demanda. No podemos darle porque hay un tema confidencial, ¿sí? Cuando llegan a la corte provincial, ahí suelen hacerse públicos y allí en la corte les suelen dar copias porque cuando llega a esa instancia ya suele hacerse público con acción de nulidad. Pero cuando se mantiene un centro, nosotros tenemos que, como funcionarios, mantener la estricta reserva confidencial de esos casos, ¿sí? No podemos dar copias y no podemos dar documentación o hacer ingresar a la audiencia a quien no esté ratificado en la demanda o contestación a la demanda, ¿sí? Eso es un tema fundamental del arbitraje. Preguntas hasta aquí porque sé que ya estoy con el tiempo. ¿Alguien tal vez alguna pregunta a este punto? Porque ya estamos por terminar. Bueno, como para hacerle breve... Perdón, doctor. Sí, tenemos una pregunta a través de un chat y se la voy a leer. La pregunta es, ¿cómo es el procedimiento para medidas cautelares en proceso arbitral? Perfecto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Las medidas cautelares, la ley de arbitraje y mediación especifica que las medidas cautelares las dictará el tribunal arbitral una vez constituido en la audiencia de sustanciación, ¿sí? Que es la primera audiencia cuando ya se constituye el tribunal. Bueno, viene primero la demanda, la contestación a la demanda, la mediación intraproceso, después se designan los árbitros y después viene la primera audiencia, que es la audiencia de sustanciación. El tribunal se declara competente y ahí mismo puede decidir sobre medidas cautelares. La ley de arbitraje y mediación no establece cuáles van a ser las medidas cautelares que el tribunal debe aplicar, sino más bien dice que el tribunal arbitral debe dictar medidas cautelares basándose en el, acá dice Código de Procedimiento Civil, en este caso basándose en el COGEP o en cualquier otra normativa. Si dice, da la facultad al tribunal arbitral en la audiencia de sustanciación a dictar medidas cautelares y dice que se debe basar al COGEP en este caso. Entonces el tribunal arbitral dice, bueno, en la demanda hay una solicitud de medidas cautelares, ejemplo, prohibición de enajenar, ¿sí? A la parte que le estoy demandando tiene una casa y esa casa sabemos que está en otros juicios también porque el demandado está ahorita demoroso con mucha gente. Entonces yo pido medida cautelar porque hasta que se dé el proceso, hasta que se acabe el proceso va a demorar un par de semanas o tal vez un par de meses, quién sabe, tal vez más. Entonces necesito una medida cautelar para proteger, para que ese bien no lo venda, ¿sí? Entonces el tribunal arbitral, si la medida cautelar, si la solicitud de medida cautelar dentro de la demanda cumple con los requisitos que establece el COGEP, ¿sí? El tribunal está en la obligación de decretar medida cautelar. Ejemplo, prohibición de enajenar. En ese sentido, en la resolución del tribunal arbitral dice, por favor, que se oficie al registrador de la propiedad del Cantón Quito para que se declare la prohibición de enajenar de tal bien. Entonces, el tribunal arbitral puede hacerlo, lo hace en la audiencia de sustanciación y pide que se notifique a la autoridad competente. Yo que sé, el registro de la propiedad, el registro mercantil o cualquier otra institución para que precautelar ese bien. O en cualquier otro caso, en temas constitucionales, ¿sí? Ahí puede hacerlo. ¿Tal vez otra pregunta? Sí, uno de los asistentes estaba utilizando la acción de levantar manito, era el señor Alex Aski. Si puede activar su micrófono, por favor. Buenas noches, una pregunta. Digamos si un abogado, digamos de las partes que estaban solicitando copias, reproduce, no sé qué, a otra persona, tendría una sanción y la otra persona también podría tener, no sé, una sanción, ni idea. Puede pasar.
Perfecto, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, si suscribieron una cláusula en que dice el proceso arbitral será confidencial, que la mayor parte de cláusulas dicen, es más, nuestro reglamento dice que el arbitraje será confidencial. Si yo cojo como abogado, digo, mira, tengo este proceso, tú no eres parte procesal, pero te voy a dar unas copias para que tú la lees. Si el otro abogado, la otra persona a la que tú le diste no utiliza de mala manera eso, no habría ningún inconveniente, simplemente es información de los dos. Pero ¿qué tal si el otro abogado utiliza esa información y la vende a la otra parte, o la publica en un diario, o la publica en redes sociales? Automáticamente yo lo denuncio en la fiscalía, ¿sí? Lo denuncio porque es información reservada, información de las partes, porque el procedimiento es totalmente confidencial. Viene a ser una cuestión penal, súper delicada. ¿Sí? Esa es, no sé si pude responder tu respuesta. Obviamente, también en el ámbito penal tendría que el juez de lo penal o el fiscal tendrían que ver la gravedad o el daño que ha causado producto de la filtración de esta información, ¿no? Si yo como abogado de parte, yo mismo yo que soy el abogado del actor, yo salgo y digo a la prensa públicamente, pasó esto, es mi propia responsabilidad, no pasaría nada, y si el cliente me da esa autorización, no pasaría nada, ¿sí? Pero si una tercera persona que no es parte del arbitraje filtra esa información y genera un daño, un perjuicio, pues habría una situación penal y una situación civil, también daños y perjuicios, producto de irse en contra del principio de confidencialidad. Podría haber esas dos situaciones, ¿ya? Ahí tendríamos que ver la magnitud del daño que ha habido. ¿Qué tal si producto de filtrar esa información perdió $2 millones tal empresa? ¿O qué tal si perdió $100? Entonces también el fiscal o el juez que conozca, ya sea de lo civil o de lo penal, ahí se convierte en una acción, se convierte en una... iríamos a la justicia ordinaria, se resolvería a través de la justicia ordinaria, pero tendríamos que ver la magnitud del daño que ha causado esa falta del principio de confidencialidad. Ajá. Tal vez otra pregunta, no sé si pude responder tu pregunta hasta ahí. Sí, muchas gracias. Tal vez otra pregunta ya para concluir, porque ya me pasé 7 minutos. Doctor, tenemos otra pregunta a través de chat. ¿Cómo se vigila la ejecución de un laudo? Perfecto. A ver, bien, solo para las personas tal vez que no sepan, en un juicio, sí, termina con una sentencia, que es la resolución que emite el juez. En un arbitraje termina con un laudo arbitral, ¿sí? Que tiene la misma fuerza de sentencia, con otras características, pero básicamente la misma fuerza de sentencia, ¿sí? Cuando el tribunal dicta un laudo arbitral, las partes están obligadas al inmediato cumplimiento de la resolución emitida por el tribunal arbitral en ese laudo. Yo qué sé, el tribunal arbitral dice que una parte le pague $100,000 a la otra parte. Una vez que le notifican, en ese momento ya está obligada la parte a cumplir lo que dice el laudo ahí. En caso de que la parte incumpla lo que ha dicho el tribunal, se va a una siguiente etapa, que es la etapa de ejecución del laudo. Lo mismo que pasa con una sentencia, ¿sí? Un juez establece que pague que le pague tal valor a la otra persona, el actor o el demandado al actor, no cumple, entonces va a un proceso de ejecución de la sentencia. Cuando ya vamos a un proceso de ejecución, el Centro de Arbitraje y Mediación y los funcionarios ya no tenemos nada que ver. ¿Sí? Se va a una etapa judicial en la justicia ordinaria. Entonces nosotros no vigilamos o no hacemos una vigilancia de que se cumpla, ¿sí? Nosotros simplemente el tribunal arbitral, el tribunal arbitral emite el laudo, el centro notifica con el laudo a las partes ya automáticamente deben saber que deben cumplirlo en ese momento de manera inmediata, y si no le cumplen, al abogado de parte del que no le cumplan tiene que ir donde un juez ordinario y iniciar un proceso de ejecución del laudo arbitral. Hasta ahí llegamos nosotros. Obviamente, la ley, el COJEB establece cuáles son las reglas para ejecutar una sentencia, para ejecutar un laudo arbitral. Entonces, ahí ellos tienen que basarse allá. Nosotros ya no tenemos nada que ver. Ahí aboca competencia una autoridad judicial en este caso, ya no arbitral. Entonces, hasta ahí llegamos. Muy bien, muy amable por su interacción, por sus respuestas y por su magnífica intervención, estimado abogado Osvaldo Fraga. Damos por concluida esta primera intervención.
para dar paso a nuestro siguiente panelista en esta jornada académica. Y a continuación pasamos a la siguiente temática titulada Homologación de laudos arbitrales y sentencias emitidas en el extranjero. Está esta ponencia a cargo del doctor Pablo Vaca Acosta, juez de la Corte Provincial de Tungurahua. Dentro de el desempeño académico de nuestro panelista, tenemos que es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República, destacándose como mejor egresado de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, promoción Juan Isaac Lobato, 1999-2000. Tiene un diplomado superior en investigación del derecho civil, es especialista en derecho civil comparado, magíster en derecho civil y derecho procesal civil, magíster en ciencias jurídicas de la administración de justicia, equivalente a una maestría judicial, juez provincial mejor puntuado de la provincia de Tungurahua durante los periodos de evaluación del 2014 al 2017, ha sido expositor en diferentes cursos a nivel nacional e internacional. Actualmente es juez provincial y presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, cargo en el que se viene desempeñando desde el año 2013, quien además actúa como juez provincial subrogante en la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia, adolescentes infractores, y en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la misma Corte. Damos la bienvenida al doctor Pablo Vaca Acosta. Doctor, tiene usted la palabra. Muy buenas noches con todas las personas conectadas. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Siempre es un honor y un privilegio a la vez el estar frente al directo auditorio de la universidad y de quienes componen esta institución. Para mí siempre es congratulante el tratar de compartir criterios. Como suelo decir, buscamos construir conocimiento, y la construcción del conocimiento se la hace con foros como este, con oportunidades de discutir ideas y obviamente de poner en perspectiva los criterios de diferentes puntos de vista. El que voy a dar yo es el criterio que se viene manejando dentro de la institución, dentro de la función judicial, y obviamente eso no significa que sea el criterio correcto y que no pueda ser sujeto de observaciones. Al contrario, nosotros, o por lo menos en lo personal, como académico también, como docente universitario ya desde el 2006 hasta la presente fecha, docente también de Uniandes y a la universidad a la que agradezco mucho la apertura de sus puertas. El hecho de generar ideas lo que busca es poner en perspectiva diferentes puntos de vista, y no hay una verdad absoluta. En el derecho hay que entenderlo, el derecho es un ente que cambia, es un ente que muta, y es algo que debemos constantemente analizarlo. Y foros como estos nos permiten ir analizando las diferentes etapas de análisis o de desarrollo del derecho para poder entenderlo mejor. Con este antecedente, ¿sí?, poniendo de preludio, que lo que digamos el día de hoy no significa que sea algo incuestionable, sino es algo que entiendo, y desde mi perspectiva muy personal, hablo ahora sí a título personal desde el punto de vista académico, es lo que puedo determinar que es lo más razonable, lo que tiene una mayor argumentación y una mayor fundamentación, y que tal vez es por donde las cortes han ido trazando el camino, ¿sí? En el camino también vamos a encontrar criterios contradictorios, y más aún el tema que estamos nosotros analizando en este momento. Se me había pedido que hablemos un poco de los laudos arbitrales y de su impugnación, y yo también había sugerido que topemos otro tema que me parece que es también importante, que es el tema de la homologación de laudos arbitrales y obviamente de sentencias expedidas en el extranjero. Entonces vamos a tratar de topar un poco de los dos temas para no dejar huérfana esta parte de la impugnación judicial del laudo arbitral.
¿sí? La ley de arbitraje y mediación nos da en el artículo 31 las causales por las cuales puede impugnar un laudo arbitral. Y estas causales hay que entenderlas según criterio de la Corte Constitucional, son taxativas. Vamos a partir de ahí. Ustedes ya han revisado, estaba viendo las charlas anteriores, creo que teníamos claro lo que es el arbitraje, lo que es la mediación, los principios que le inspiran, la finalidad, cómo se lleva el procedimiento de arbitraje al interior del centro de arbitraje y mediación. Y creo que no hace falta ya ahondar en estas cuestiones que entiendo que están ya satisfechas. Así que voy a centrarme brevemente en estas dos cuestiones. A ver, ¿cómo impugna un laudo? ¿Cuándo puede impugnar un laudo arbitral? Y segundo, ¿qué pasa con los laudos emitidos en el extranjero? Vamos con la primera parte. ¿Cuándo puede impugnar un laudo arbitral? A ver, si entendemos que nosotros estamos frente a un procedimiento especial, de naturaleza diferente al procedimiento ordinario, tenemos que tener claro que la impugnación no es la misma impugnación que manejamos en el procedimiento común ordinario o los procedimientos regulados en el COGEB. No es la misma impugnación. Ahí hay una gran diferencia. Y hay que partir de esta base necesaria. La impugnación del laudo arbitral tiene causales taxativas. Y aquí voy a hacer un antes y un después. La Corte Constitucional anterior determinó que las causales del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación son causales que pueden contemplar otras no expresamente establecidas vinculadas al debido proceso. Específicamente, la Corte analizó que debe tomarse en cuenta como causales la falta de motivación y la incompetencia. Así lo dijo la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional actual dijo, nos apartamos del criterio. Esta Corte como que ha venido a poner ciertas cosas en orden. Independientemente del criterio que podamos tener de la actual Corte Constitucional, que evidentemente puede traer resistencia política desde diferentes puntos de vista, pero creo que desde el punto de vista académico y desde mi perspectiva muy personal, en algunos aspectos sí ha venido como que a encauzar muchos de los temas que antes generaban controversia. Uno de estos temas era el tema de los laudos arbitrales y de la impugnación y de las causales del laudo arbitral. Otro, por ejemplo, lo puedo recordar en este momento, es el tema de las pautas de motivación. Antes la Corte Constitucional manejaba la motivación en forma muy abierta y decía que razonabilidad, logicidad y comprensibilidad son los criterios que permiten revisar toda resolución judicial o toda resolución de un poder público. Pero la razonabilidad era bastante amplia y se metía ya en el análisis de cuestiones de errores injudicando, es decir, de aplicación del derecho material. La Corte dijo, no, un ratito. Motivación es, vamos a ver el acto jurídico como tal. Algo que no es nuevo, ya la Corte Suprema de Justicia lo dijo en su momento. No voy a entrar en el tema de motivación, solo quiero poner como antecedente que el cambio de criterio en la Corte Constitucional no es algo nuevo, no es algo de lo que debamos asustarnos, lo que debamos decir, es que la Corte se está contradiciendo. No, esto responde a un devenir histórico, a los estadios de desarrollo histórico de la misma Corte. Y esto da cuenta de que el Estado, el derecho, va avanzando. Y la Corte, cuando cambia, pues puede apartarse de su criterio y cambiar. Este es uno de estos casos, en el tema del laudo arbitral. La Corte anterior dijo, puede impugnarse un laudo arbitral por incompetencia, aunque no esté establecido en el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación. ¿Por qué? Porque decía la Corte, al igual que la motivación, que también decía que se puede impugnar por falta de motivación, son cuestiones vinculadas al debido proceso. Y el debido proceso es una cuestión constitucional, es un derecho fundamental, y por lo tanto, al ser un derecho fundamental, con todo lo que ello representa, se encuentra por encima y en la cúspide del ordenamiento jurídico ecuatoriano y tiene que inspirar el resto de legislación, incluido el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Esta Corte dijo, no, un ratito. Hay que entender la naturaleza del procedimiento arbitral que ya la conocemos. Y por esa naturaleza del procedimiento arbitral, no podemos sino entender que el artículo 31 nos da causales taxativas, solamente esas y no otras más. Y se aparta expresamente el criterio de la Corte anterior. Y deja por fuera entonces cualquier otra impugnación a un laudo arbitral que no sean expresamente determinadas en el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Las causales están establecidas en el artículo 31, creo que no hace falta mucho ahondar en ellas.
el tema de la citación, tal vez sí habría que precisarlo. Igualmente, al hablar de la citación, había un criterio que aplicaba para los laudos arbitrales los mismos criterios de citación que se manejan en el procedimiento común o el procedimiento, ahora procedimientos COGEP. ¿Y cuál es uno de estos criterios que se manejaban en los procedimientos contenciosos, en los procedimientos de la jurisdicción ordinaria? Vamos a llamarle así. Recordemos que tenemos dos tipos de jurisdicción: la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción convencional. La jurisdicción convencional es que regula los laudos arbitrales, mejor dicho, porque surge de la convención de las partes. La jurisdicción ordinaria es la que surge del poder del Estado a través de los jueces establecidos por el Estado. La jurisdicción convencional no es que surge independientemente, surge también del Estado, pero el Estado le ha delegado, dicho, a ver, ustedes, partes procesales, pueden nombrar sus jueces. Por eso se llama jurisdicción convencional, porque surge de la convención de las personas, del acuerdo de las personas. Y entonces, se manejaba este criterio en citación de decir, vamos a aplicar las mismas reglas como una causal, o la primera causal de la impugnación del laudo arbitral es la nulidad por falta de citación, por no haber citado legalmente con la demanda. Decían, como hice citado legalmente, entonces esta citación legal me está remitiendo a el procedimiento común, al procedimiento civil, porque ahí están las reglas de la citación. Sí y no. Antes decía todas las reglas, pero la Corte Constitucional, en fallo reciente, dijo, no podemos tomar esto en forma así literal. Tenemos que contextualizarla en relación con ¿qué? En relación con la naturaleza del procedimiento arbitral. Y por lo tanto, esta naturaleza del procedimiento arbitral me da la pauta para que podamos nosotros determinar que en el caso del procedimiento arbitral hay que hacer un análisis diferenciado, dice la Corte. ¿Y cuál es este análisis diferenciado? Debemos analizar, primero, que estamos frente a un procedimiento en el que debemos poner en contexto el principio de flexibilidad y voluntariedad que inspira a los procedimientos alternativos de solución de conflictos, entre ellos el arbitraje. Y por lo tanto, debemos de entenderlo en ese contexto. Y con este antecedente la Corte dijo, a ver, hubo un caso. ¿Cuál fue el caso? Hubo un caso en el que se alegaba falta de citación o ilegalidad de la citación, porque se había ido a citar en el domicilio que se habían fijado contractualmente las partes en el contrato, para la redundancia, donde se estableció la cláusula de compromiso arbitral. Fueron a citar, vino el citador, golpeó, no encontró a nadie, dice según la razón de citación que estuvo 1 hora buscando, nadie le salió a atender, nadie le dio razón de la persona demandada y puso la razón de que no se puede citar. Con este antecedente, entonces, pone en conocimiento del árbitro y el árbitro dice, bueno, entonces vamos a darle prioridad. Hagamos una citación por la prensa. Y ahí se suplió el juramento que se debe hacer ante juez, no lo puede recibir el árbitro porque no tiene facultades para esa situación, y lo hizo ante un notario, una declaración juramentada en el sentido de que no desconoce el domicilio y le ha sido imposible determinar el domicilio de la persona demandada y con eso se citó. La parte demandada dice, aquí se vulneró mi derecho a la defensa porque sí podían buscar, como dice la Corte Suprema de Justicia, en fuente de información pública, y como también lo dijo la Corte Constitucional en el año 2010, tenía que haber agotado todos los mecanismos para averiguar dónde vivía, y eso no consta en el proceso. No consta que han ido al registro civil, no consta que han ido al servicio de rentas internas, no consta que han ido a CNT, no consta que han buscado en la guía telefónica de que mi domicilio no es, no se puede determinar. Y como no se ha agotado esta averiguación que debía preceder a la citación por la prensa, se ha vulnerado mi derecho a la defensa porque no estoy debidamente citado. Este es el caso en resumen. En un procedimiento de justicia ordinaria, la conclusión es simple. Efectivamente, con el procedimiento civil anterior, claro, la conclusión es simple con el procedimiento civil anterior, nulidad. Tenemos precedentes obligatorios de la Corte Suprema de Justicia, tenemos del presidente de la Corte Constitucional, que también fue luego analizado por las posteriores Cortes Constitucionales, donde ratifican que efectivamente la citación por la prensa es una medida excepcional. En la justicia
convencional, en la jurisdicción convencional, la situación varía porque hay que entender esto a la luz de los principios que inspiran la justicia convencional o la jurisdicción convencional. Y ahí la Corte dijo no. Las partes fijaron en el contrato un domicilio. Y por lo tanto, ese es el domicilio donde debían citar. Y esto tiene inspiración en la flexibilidad y voluntariedad de las partes. De tal manera que si se hizo la citación ahí, estaba agotado todos los mecanismos legales para poder dar con el domicilio de esta persona. De tal manera que ahí es donde debía haberse hecho la citación, y si es que no se pudo hacer, no se encontró al demandado, la citación por la prensa es válida. Esto entonces dijo la Corte, rechazó, mejor dicho, la acción de protección que se presentó al respecto y determinó cómo debemos entender la citación en los procedimientos de impugnación de un laudo arbitral. Esto en relación a la citación, la falta de citación, que es la primera causal. La segunda, no se haya notificado a las partes en las providencias. Creo que las demás causales voy a omitirlas por cuestión de tiempo, por cuanto son más literales, no hay mucha complicación en ellas. Y tal vez lo que habría que analizar respecto de la impugnación de laudos no es un tema extenso, pero sí que puede tal vez traer cierta controversia que espero con estas aclaraciones tal vez zanjarlas y dejar al menos un criterio de que podamos partir para una discusión más profunda. Es el tema del procedimiento. Igualmente antes había la disputa entre, a ver, ¿y qué procedimiento debo seguir para impugnar un laudo arbitral? Y se aplicaba la regla general. Todo procedimiento que no se encuentre expresamente establecido en la ley deberá tramitarse en procedimiento ordinario. Y había criterios de la Corte Suprema de Justicia, inclusive, que así lo establecían. En cambio, hay otros que decían lo contrario, si había criterios contradictorios. La Corte Constitucional también vino a resolver este problema y dijo, no, si entendemos la filosofía y la naturaleza del procedimiento arbitral, que justamente lo que quiere es que no metamos las controversias en los procesos ordinarios, donde tenemos todo un conjunto de problemas que han inspirado una reforma procesal, ¿cómo se me puede ocurrir que debo someter la impugnación del laudo a un procedimiento de esa naturaleza? Justamente al procedimiento del cual le he querido extraer la controversia. Y dijo, no, aquí el trámite está fijado en el artículo 31 de la ley de arbitraje y mediación. ¿Sí? Tiene que impugnarse en 10 días y tiene que resolverse en 30. Y por lo tanto, no hay nada más que hacer. Entonces, la Corte dijo el procedimiento para poder resolver estas cuestiones. Esto en relación con impugnaciones arbitrales, así en forma muy puntual y muy breve. Ahora, vamos con la ejecución de laudos arbitrales y de sentencias emitidas en el extranjero. Y aquí sí quiero topar este tema con un apoyo audiovisual, porque aparentemente se piensa que es un tema simple. No es tan simple como creemos. ¿Por qué? Ya voy en la Corte como juez de segunda instancia desde el 2012. Primero en el 2012 al 2013, un año en la Corte, casi un año en la Corte Provincial de Pichincha, y luego aquí en la Corte. En las dos Cortes, pese al tiempo, voy observando que se inadmiten demandas de ejecución de sentencias extranjeras, de sentencias emitidas en el extranjero, cuando aparentemente es un tema que no debería llevar complicación. Sin embargo, se inadmiten estas sentencias. ¿Por qué? Porque igualmente voy a partir del criterio que inspiró las respuestas de los problemas anteriores respecto a la impugnación del laudo arbitral. No entendemos la naturaleza jurídica de lo que estamos aplicando. Si no conocemos la base axiomática de la institución procesal que yo quiero llevar a efecto, voy a cometer errores. No podemos ser legalistas en un Estado constitucional de derechos y justicia. No cuadra. No cuadra. No puedo ser positivista. No puedo aplicar la ley porque así dice la ley. Debo entender la ley a la luz de los principios que inspiran el sistema en un Estado constitucional de derechos y justicia. Con este antecedente, entonces, vamos a revisar cómo debemos entender la ejecución o la homologación de sentencias ejecutoriadas dictadas en el extranjero. ¿Qué dice estas sentencias? ¿Qué es lo que señalan estas sentencias?
Bien, primero, ¿qué es la homologación? Esta homologación también se conoce de varias formas. Exequatur es una, proceso de deliberación es otra, reconocimiento u homologación, como ya dijimos, son los sinónimos para poder identificar a este procedimiento para que yo pueda ejecutar en el Ecuador una sentencia dictada en un país extranjero. Este procedimiento se inicia ¿con qué? Con una petición. Aquí hablamos de peticiones. No hablamos de una demanda como tal. Hay que entenderlo. Es una petición. Y vamos a ver por qué. Pero sí hay un ejercicio del derecho de acción. El derecho de acción está protegido por la Constitución, no se me puede vulnerar, es un derecho fundamental, tiene vinculación con la tutela judicial efectiva, y obviamente este ejercicio de la acción es autónoma, esta acción es autónoma e independiente del proceso en el que se pronunció la sentencia que quiero ejecutar en el Ecuador. Tengo que hacer un corte, una división absoluta. El proceso que se dictó en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia, en donde sea, esta sentencia no tiene vinculación alguna con la resolución o la sentencia que voy a dictar aquí para ejecutar esa sentencia. Son dos procedimientos o dos acciones autónomas. Es un proceso declarativo. Sí, declarativo. Y aquí hay que recordar la clasificación de los procesos. Tienen una diferente clasificación. Si vamos a la doctrina, vamos a ver que los procesos se clasifican de varias formas. Declarativos, constitutivos, de ejecución, de condena. Este es un proceso declarativo. ¿Por qué es un proceso declarativo? Porque lo que buscamos es reconocer, declarar, decir el valor jurídico de la sentencia dictada en el extranjero. El valor jurídico, pero dentro de los límites establecidos por la ley. No puedo decir, por ejemplo, un juez ecuatoriano no puede decir, la sentencia dictada en España es una sentencia que está en contra de los derechos humanos. No puedo hacer eso. Porque hay independencia entre los dos procesos. Pero sí puedo decir qué valor tiene. A ver, esta sentencia en nuestro sistema tiene esta calidad jurídica, al amparo de las normas ecuatorianas. Tampoco podría decir la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Supremo de Italia es una sentencia que está en contra del Código Civil italiano. No puedo. Autonomía e independencia. Pero sí puedo decir la sentencia dictada por el Tribunal Supremo italiano es una sentencia que está en contra del derecho civil ecuatoriano. Es otra cosa. Noten ustedes la diferencia. Este proceso declarativo es un proceso de conocimiento. Es un proceso de conocimiento. ¿Por qué es un proceso de conocimiento? Porque estamos observando los antecedentes para poder decir el derecho. Por eso se llama de conocimiento. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis para identificar los tipos de proceso que tenemos. A ver de rasgos, porque no quiero alargarme mucho. Un proceso de conocimiento de aquel que permite declarar o decir el derecho. Un proceso de ejecución, en cambio, únicamente ejecuta el derecho. Ahí viene la confusión. Se piensa que como lo que estamos buscando es ejecutar una sentencia extranjera dictada en un país amigo o no amigo del Ecuador, pero dictada en un país que cumpla con los principios del derecho internacional. Esto es un proceso de ejecución simplemente. No, primer error que tenemos que quitarlo. No es un proceso de ejecución. La ejecución viene después. Es un proceso de conocimiento porque es declarativo de derechos y declara la validez jurídica de esa sentencia dictada en el extranjero. Este procedimiento de homologación debe regularse por nuestras normas internas y por el derecho internacional en general. No vamos a tomar en cuenta el derecho extranjero. ¿Cuál será la diferencia entre un derecho internacional y un derecho extranjero? ¿En dónde radica la diferencia? La diferencia radica pues en el que el derecho internacional regula la relación de los estados y el derecho extranjero se refiere a las normas propias de cada estado en particular. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos es parte
hablando en sentido muy amplio, en sentido muy lato, del derecho internacional. La Constitución de Colombia es parte del derecho extranjero porque regula la legislación colombiana. Ahí hay que diferenciar. No es lo mismo derecho extranjero que derecho internacional. Al hablar de una homologación de sentencia, tengo que analizar el derecho internacional y nuestras normas internas. No el derecho extranjero o interno del país en donde se dictó esa sentencia que quiere homologar en nuestro país. Una vez que se produce la homologación, que la Corte o que el juez competente ha aceptado la homologación, su ejecución compete exclusivamente al derecho interno. Y así aplicamos totalmente nuestras normas internas. Y la finalidad, como ya dijimos, es determinar esta sentencia, se la puede considerar como nacional y ejecutar. Con este antecedente, vamos a ver entonces qué es lo que debemos analizar. Y ahí el 104 del COGEC ya nos dice, a ver, para que yo pueda ejecutar una sentencia o para que pueda homologar, mejor dicho, antes de ejecutar, para que pueda homologar, recuerden que hay dos etapas, dos momentos. Uno es la homologación, proceso de conocimiento declarativo de derechos, y otro es la ejecución. Ahí sí un proceso de ejecución como tal, que va a llevar a la práctica lo que acá se reconoció y lo que corresponde a la sentencia del derecho extranjero. Notan ustedes, tengo este camino, este íter. Entonces, para ejecutar, tengo que seguir este camino. Tengo que primero homologar lo que se dictó en otro país. Una vez que homologo, voy a la ejecución. Para que yo pueda homologar, y con ello, después de ejecutar, ¿qué dice el 104 que debo observar? Formalidades externas. Para que pueda considerar a esa sentencia, o laudo arbitral, aquí sí voy a ser ya más amplio, porque todo lo que estamos diciendo también aplica para laudos arbitrales, dictados por tribunales de arbitraje internacional o tribunales de arbitraje de otros países, estos laudos, estas sentencias, e incluso las actas de mediación también, deben cumplir con las formalidades externas que se establecen en el estado en el que se generaron para ser considerados auténticos. Y ahí me toca revisar el derecho extranjero. Tendré que revisar el derecho extranjero. Pero para ver únicamente ¿qué? La forma. Las formas. Hacemos una calificación formal del documento. En otro sistema sería revisar los requisitos de la sentencia. Pero no vamos a revisar el contenido de la sentencia. Si lo que se dijo estuvo mal o bien dicho, sino únicamente la forma, las formalidades de esa sentencia, laudo arbitral o acta de mediación. Segundo requisito. Debe observarse que esa resolución o laudo arbitral o acta de mediación hayan pasado en autoridad de cosa juzgada según las leyes del respectivo país. En nuestro país ya sabemos que los laudos arbitrales y el acta de mediación tienen efecto de cosa juzgada. De ahí que la única acción que tengo es la impugnación mediante nulidad de ese laudo arbitral. Por la misma cosa juzgada, que es una acción, particular de ese tema. Ahora, tercero, debe establecerse que la documentación que se ha anexado a la petición de homologación está debidamente legalizada. ¿Y cómo va a estar legalizada? Vamos a ver más adelante. Cuarto, si es que los documentos se encuentran en otro idioma, deben estar traducidos. Quinto, debe acreditarse con las piezas procesales y certificaciones correspondientes que en el procedimiento en el que se generó ese laudo arbitral, esa sentencia o esa acta de mediación, se ha cumplido con la defensa de las partes involucradas en ese proceso. Y quinto, que la solicitud debe indicar con precisión el lugar en el que debe citarse a la persona contra quien se quiere hacer valer esta homologación. Y aquí ya tenemos otra cuestión. Estamos hablando de una solicitud, no de una demanda. Sin embargo, como no tengo requisitos que me digan qué debe contener la solicitud, a más de los que acabo de señalar, ¿qué corresponde o qué manda hacer la legislación?
El artículo 29 del COFUC, como yo suelo denominar al Código Orgánico de la Función Judicial, determina que a falta de norma debo aplicar las que se le parezcan, la analogía, e interpretar las normas en el sentido que más favorezca la aplicación de los derechos. Y aquí, por analogía, yo deberé tomar el artículo 142 del COGEP para cumplir con esos requisitos y con ello hacer mi petición de homologación del laudo arbitral, sentencia extranjera o acta de mediación dictada en el extranjero. Ahora, en el fondo, esto es la forma, ahora vamos al tema de fondo, ¿qué debemos analizar en la petición de laudo arbitral, de ejecución del laudo arbitral emitido en el extranjero o de sentencia emitida en el extranjero? Si la pretensión declarativa efectuada por la persona persigue el reconocimiento, hay que analizar la pretensión. Quiero que se homologue, esa es la pretensión, es la única pretensión. Quiero que se homologue y que se ejecute. No puedo pedir, quiero que se revise la sentencia en cuanto a su legalidad. Esa es una pretensión inadmisible. Si no, tenemos que pedir la homologación y la ejecución de esa sentencia extranjera, laudo extranjero, acta de mediación extranjera. Si es legalmente posible, debemos darle la misma consideración de una sentencia nacional. ¿Y cuándo es legalmente posible? Cuando no contraviene el derecho público ecuatoriano. ¿Por qué? Porque es norma de nuestro sistema que todo lo que está en contra del derecho público ecuatoriano conlleva un objeto ilícito. Ahí, miren, es el único punto en el que yo puedo decir, ratito, esta sentencia, por más que sea de un tribunal extranjero que tenga cosa juzgada, diría pasé el tema de forma, tiene cosa juzgada, se cumplió con el derecho a la defensa, me adjuntan los documentos legalmente autenticados, los documentos están debidamente traducidos, me adjuntan las vías procesales correspondientes, la petición se refiere a homologación, así, el tema de forma ya lo pasé. Vamos al tema de fondo. En el tema de fondo veo, a ver, esta sentencia conlleva una cuestión que en nuestra legislación no se establece. Al contrario, está expresamente prohibido. Y como está prohibido, eso es nulo según el artículo 9 del Código Civil y no puedo darle valor jurídico a esta sentencia. Esto no significa que la sentencia carece de valor en todas partes. No, tiene pleno valor en el país en el que se dictó. Aquí nomás no tiene efecto jurídico. Esa es la diferencia. No podemos hacer un análisis de fondo. Esa es la premisa fundamental. No podemos hacer un análisis de fondo, sino un análisis de forma. Y en el fondo de nuestra sentencia de homologación, lo que máximo que puedo decir es que la sentencia está en contra del derecho ecuatoriano y por lo tanto no puede ejecutarse. Vamos al procedimiento. Vamos al procedimiento. La jurisdicción ya sabemos qué es, quiénes tienen jurisdicción en este caso, por los jueces que estén debidamente posesionados y nombrados. Ellos tienen jurisdicción. ¿Quiénes son los competentes? La competencia se establece expresamente que corresponde a la especializada de la Corte Provincial de Justicia del domicilio de la persona requerida. A la sala de la Corte Provincial. De la materia respectiva obviamente de lo que quiero ejecutar, del domicilio de la persona requerida. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Ahí están los artículos que no voy a leerlos por factor tiempo. Luego podré pasarles diapositivas al organizador del evento para que pueda distribuirlas sin problema alguno. Y vamos a hacer un ejercicio de preguntas y respuestas para entender mejor el tema del procedimiento. Vamos a poner esta pregunta que está en pantalla. Una procuración judicial en que, sin precisar el proceso ni el fin del proceso, pero con las facultades del artículo 43 del COGEP en general, ¿es suficiente para presentar la petición de homologación de sentencia extranjera? Dicho de otra forma, me presentan una procuración judicial. ¿Qué es lo que suele pasar? Esto ya son casos reales. Esto ya son situaciones extraídas de asuntos que se han resuelto ya por la Corte. Se presenta una procuración en donde lo que suele pasar, la persona está en España y le manda una procuración judicial a un abogado aquí en el Ecuador. Vea, ¿qué es lo que comúnmente sucede? El divorcio. ¿Sí? Se divorcian en España y quieren que se inscriba el divorcio aquí en el Ecuador. Y para ello le manda una procuración al abogado. Y se le confirma procuración judicial amplia y suficiente al abogado tal, acorde con el artículo 43 del COGEP,
para que presente todo tipo de demandas, es decir, en forma general, todo tipo de demandas, recursos, etc. No dice para presentar una demanda de homologación de sentencia extranjera. Se han dado casos donde el juez ha dicho, esto es insuficiente, porque debe decirme que se le está autorizando para que presente la demanda de homologación de sentencia extranjera o de homologación del laudo arbitral extranjero. Y como no me dice esto, el poder o la procuración judicial es insuficiente. Esa es la primera posición. La segunda posición, ¿sí? La segunda posición tiene fundamento legal en el artículo 333, inciso último del COFUC, por lo cual determina que la procuración judicial, si es que conlleva el encargo de patrocinar, es suficiente. Y solamente por mandato expreso de la ley se le va a exigir en el poder de procuración judicial que ponga el número de proceso, las partes y cualquier otro dato que se requiera para un caso específico. Por lo tanto, si yo reviso el COGEP y veo el COFUC y ninguna norma me dice para presentar la demanda de homologación de sentencia extranjera o de homologación del laudo arbitral extranjero, se debe precisar con exactitud el número de proceso o la finalidad de la procuración. Basta con que dé procuración judicial en forma general, que será suficiente para poder presentar una demanda y para actuar en un proceso de esta naturaleza. Esto no solo aplica a este tipo de procesos, aplica para todos los procesos que se regulan en el país. Aplica para todos los procesos. Sin embargo, lo tomé porque en algún caso tuvimos que analizar esta situación en relación con la suficiencia del poder. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que planteamos inicialmente, dicha procuración, por más general que sea, como conlleva la procuración, es suficiente. Otra interrogante. Defensa de ambas partes procesales. Un abogado puede defender a los dos peticionarios de una solicitud de homologación de sentencia extranjera por mutuo, de divorcio por mutuo, conferida en el extranjero. ¿Puede defender el abogado a las dos partes? O sea, ¿puede en una sola petición actuar los dos que se divorciaron en el extranjero por mutuo consentimiento? Ahí viene la primera posición. Según el Código Nacional de la Función Judicial, se determina que un abogado no puede defender primero a una parte y luego a la otra parte en procesos relacionados entre sí. Y con este antecedente se dice, usted no puede defender a las dos partes. Tiene que venir cada parte con su propio abogado. Ese es el tema. Ahora, esta posición no es correcta. ¿Por qué? Porque la prohibición del 335.4 del COFUC, a la que me estoy refiriendo, no es aplicable en razón de que en este tipo de procedimientos no estamos frente a un proceso contencioso. ¿Sí? Todavía. Porque no hay partes en el sentido que así lo establece el COGEP. Estamos frente a un proceso de conocimiento y hay que diferenciar. Una cosa es el procedimiento contencioso y otra cosa es el procedimiento de conocimiento. Lo mismo. Esto responde a criterios o premisas de división diferentes. Una clasificación de los procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Otra clasificación, otra categoría diferente son procesos contenciosos, procesos voluntarios, etc. Son diferentes categorías jurídicas. No confundir lo contencioso con lo de conocimiento o declarativo. No es lo mismo. El proceso de homologación no es contencioso. No es contencioso en forma inicialmente. Por naturaleza, todavía no llegamos a hacerlo contencioso. Es un procedimiento específico. No podemos decir es voluntario, no. Tiene un procedimiento específico. Está regulado específicamente en el COGEP y así debemos observarlo. En este procedimiento no hablamos de partes porque no hablamos de una demanda, hablamos de una solicitud, eso lo dice el COGEP en el 104, hablamos de una solicitud. Y como no hay demanda, no puede haber ni actor ni demandado y por lo tanto no hay partes. Y si no hay partes, no se puede entender que un abogado defienda a diferentes partes. Primera cuestión. Segunda cuestión, no son procesos relacionados entre sí. Por lo que dijimos inicialmente,
el proceso en el que se maneja la homologación o que se quiere homologar, la sentencia que se dictó en el proceso extranjero, no tiene vinculación con lo que vamos a hacer aquí en la homologación. Son procesos independientes, primero. Y segundo, estamos frente a un solo proceso, que es el de homologación. Por tanto, no hay dos procesos en el que el abogado haya intervenido defendiendo primero a una parte y luego a la otra parte. Y por último, si hablamos de divorcio por mutuo consentimiento, se entiende que por naturaleza del tema, ahí no hay controversia. Y en tal virtud es permisible que el abogado pueda presentar una petición pidiendo la homologación de esa sentencia de divorcio por mutuo consentimiento por los dos contrayentes o los dos excónyuges, mejor dicho. Tercero, vamos al siguiente problema, citación. ¿En qué caso no es necesaria la citación de una petición de homologación de sentencia ecuatoriana conferida en el extranjero? ¿En qué caso? ¿En qué caso sería factible aquel? Se podría decir en forma muy amplia, en ningún caso, porque la citación es una garantía de la debida defensa, y esto es parte del debido proceso, y por lo tanto yo no puedo dejar indefensión a ninguna de las partes. Acabamos de decir hace un momento el ejemplo en el que no haría falta citación, justamente en los procedimientos de homologación de sentencia de divorcio por mutuo consentimiento, por la naturaleza jurídica de este tipo de procesos. ¿Cómo deben presentarse los documentos extranjeros? Llámese laudo arbitral, llámese sentencia extranjera, llámese acta de mediación. ¿Cómo? ¿Qué es lo que debo observar? Para ello deben estar debidamente legalizados. Así lo establece el artículo 201 del COGEP y 162 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. ¿Y cómo se debe proceder a esta legalización? ¿Qué debo verificar? Formalidades externas para ser considerados auténticos en el estado de origen. Debo revisar las normas de estado de origen para ver que esa norma, que ese documento cumpla con formalidades externas, es decir, de continente, no de contenido. Segundo, debe constar la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador residente en el estado en el que se generó el documento. Si no hay agente diplomático o consular, debe haber entonces una certificación de un agente diplomático o consular de cualquier estado, y esto será autenticado por el ministro de Relaciones Exteriores del estado en el que se otorgó el documento. Se me da la forma de suplir la falta de certificación del agente diplomático consular. Esta autenticación del Ministerio de Relaciones Exteriores del estado en el que se generó el documento, lo que va a comprender es únicamente la información de que el agente diplomático o consular de ese estado efectivamente tiene esa calidad, no más. Si no hay ninguna de estas autoridades diplomáticas o consulares, va a certificar entonces un funcionario judicial del estado en el que se generó esos documentos, con expresión de circunstancia, de que no hay agente diplomático o consular del Ecuador, de que no hay agente diplomático o consular de ningún estado, y de que por tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede certificar o autenticidad de esos documentos. Y con eso entonces la autoridad judicial directamente procede con esta certificación. Ahora, debe, además, si es que no cumplo con esto, puedo hacer que el procedimiento de la haya sobre la apostila. Creo que más adelante es este tema, así que no me adelanto todavía a esta cuestión. Vamos a otra pregunta. ¿Qué juzgador es el competente para el caso de que el requerido, en una petición de homologación de sentencia extranjera, referente a un divorcio, en este caso sí, divorcio contencioso, en el extranjero, tenga su domicilio fuera del territorio nacional? ¿Quién es el competente? Recuerden que la regla general que es que la competencia se radica en la sala especializada de la materia correspondiente del último, o mejor dicho, del domicilio del requerido. Del domicilio del requerido. Pero aquí el requerido no está en el Ecuador, está en el extranjero. Y esto suele pasar. Yo me casé, mi matrimonio está escrito aquí en el Ecuador. Me voy al extranjero y en el extranjero hago el divorcio. Pido entonces acá que se inscriba la sentencia de divorcio aquí en el Ecuador. Pero el
demandado, o en este caso, el requerido, mejor dicho, no se encuentra en el Ecuador. Entonces, ¿quién es el competente? ¿Qué sala de qué corte provincial? Primero, de la materia correspondiente. Si es que tenemos en la respectiva provincia, como en nuestra provincia de Tungurahua, una sala de la familia, mujer, niñez y adolescencia, esta será la competente. Pero si no hay esta sala, será la sala que tenga estas competencias. Habrá provincias donde no haya sala de familia, sino únicamente sala civil. Esa sala civil tendrá la competencia. Entonces depende de la materia, primero. Por la materia, la sala de la respectiva especialidad. Ahora, en el caso del domicilio del requerido, no está en el Ecuador. No significa que yo voy a tener que irme a demandar allá en donde se encuentra domiciliado. No, no, no. Recuerden, quiero homologar aquí en el Ecuador y que surta efectos en el Ecuador. Entonces aquí se aplica una excepción. Y es que debemos tomar por analogía el artículo 117 del Código Civil. Porque recuerden, cuando no tengo normas, porque ninguna norma me dice qué pasa en estos casos, la ley me dice el juez no puede suspender o denegar justicia, sino que tiene que aplicar las normas que más se parezcan. Artículo 29 del COFUC, artículo 18 de la codificación del Código Civil. ¿Y cuál es la norma que por analogía corresponde a este caso? El 117, que dice que en este caso, cuando el demandado se encuentra en el extranjero, debemos poner la demanda en el último domicilio de ese demandado en el Ecuador. En el último domicilio. Por lo tanto, ese va a ser el juez competente. Esa va a ser la corte competente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que en la demanda no se dice dónde fue el último domicilio del requerido en el Ecuador? Si es que eso sucede, si no hay esto en la demanda, yo tendré que irme entonces a ver la inscripción de matrimonio. ¿Dónde se celebró el matrimonio? Porque se presume que en ese lugar fue el último domicilio del demandado o del requerido. Ejemplo, y hubo un caso. Se presentó una demanda de reconocimiento de sentencia de divorcio dictada en España, aquí en Tungurahua. En la demanda no se establece dónde es el domicilio el último domicilio del requerido, ni tampoco se dice que el requerido esté en el extranjero. No se dice nada. Se mandó a crear y completar, insistió por ahí, alegó algunas cuestiones. Al final se revisó y se vio que no se concretó cuál fue el último domicilio, porque pedía que se le cite mediante exhorto al demandado en España, porque el requerido estaba en España. Y una cosa es la citación, otra cosa es la competencia. Antes de analizar el tema de citación, tengo que analizar el tema de competencia. Solamente el juez competente puede disponer que cite mediante exhorto, mediante publicaciones, mediante la forma que sea. Analizando la competencia, entonces se dijo, aquí no tenemos certeza de que de dónde fue el último domicilio del requerido en el Ecuador. Por lo tanto, me voy a la certificación del matrimonio. Y la inscripción del matrimonio determina que, la certificación del matrimonio determina que su matrimonio se celebró en la provincia de Pichincha. Por lo tanto, se presume que ahí fue su domicilio, según las normas del Código Civil. Y en tal virtud, la competente o la sala competente es la Corte Provincial de Pichincha. Tomar en cuenta estos aspectos cuando presentemos nuestras peticiones de homologación. Vamos ahora a un caso un poco más complejo. Este es el caso que está en pantalla. ¿Sí? Pedimos la homologación de una sentencia ecuatoriana de divorcio conferida en Miami y se adjuntan los siguientes documentos. Copias simples de la credencial profesional del abogado, de la defensa técnica de la parte peticionaria, cédula de ciudadanía, certificado de profesional de votación, una impresión de la inscripción de matrimonio efectuado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, del 21 de enero del 92, copias certificadas de la sentencia extranjera en idioma inglés, la traducción de la sentencia, y en la traducción de la sentencia consta como certificación que yo, fulano de tal, oficial ejecutiva, secretaria del Tribunal Superior del Estado de California, por el Condado de Los Ángeles, por la presente certifico y atestigo que doy que soy el custodio de los registros de dicho tribunal y que el documento anterior es copia completa, fiel y correcta del original
sentencia presentada el 26 de julio de 2005, archivado o registrado en mi oficina, y que lo he comparado cuidadosamente con el original. Esta es la certificación y estos son los documentos que acompañan. La pregunta es, con estos documentos, ¿será procedente o son suficientes para sustentar una petición de homologación? Primera opción. Sí, está la certificación, la sentencia está traducida, la petición está presentada, por lo tanto, sí. La segunda opción es no y es la correcta. ¿Por qué? Porque miren en la sentencia. Primero, la certificación no ha sido dada por ningún funcionario consular, ni del Ecuador, ni de ni ningún estado extranjero. ¿Cuándo puede certificar la autoridad judicial? Cuando no haya agentes diplomáticos o consulares del Ecuador, cuando no haya ningún agente diplomático o consular de ningún estado, ahí puede certificar la autoridad judicial y tiene que hacer constar en su certificación este particular, lo cual no consta en este ejemplo. Segundo, tampoco consta que se haya cumplido con lo dispuesto por la Convención de la Haya sobre la apostilla. Es decir, aquí debía haberse puesto, para evitar este tema de la autenticación, la Convención de la Haya sobre la apostilla me da otra opción. No vamos al procedimiento de autenticación. Póngame simplemente usted una notita de apostilla a través de la autoridad nacional o la autoridad interna designada para él. Punto. Tampoco consta él. Por lo tanto, esos documentos no son suficientes y esa petición no puede prosperar. Otro ejemplo. Ahí tenemos Policarpa, de nacionalidad ecuatoriana, y Tony, de nacionalidad estadounidense, han contraído matrimonio civil el 25 de enero del 92 en Guayaquil. Y se han divorciado al Tribunal Superior de California, Condado de Los Ángeles, mediante sentencia el 26 de julio de 2005. La presente petición y piden la homologación de esa sentencia de divorcio. Es procedente dicha petición bajo el entendido de que, en este caso, si se cumplen con todos los documentos auténticos, hay autenticidad de esos documentos, de la forma están bien. En el fondo, ¿se podrá aceptar la pretensión y disponer que se homologue esto? La respuesta inicial sería así. Si ya cumplimos con los documentos de forma, son auténticos, no tengo reparo a ello, entonces no le veo inconveniente para que se pueda hacer. La segunda respuesta es, en ese caso, debemos observar que los artículos 93 y 14 de la codificación del Código Civil determinan un principio, el principio de extraterritorialidad de la ley para los ecuatorianos vinculados al país por la nacionalidad. Y por ese principio, la legislación le sigue al ecuatoriano. Y debemos respetar la legislación ecuatoriana en materia de derechos de familia, es decir, aplicar la ley nacional. Esto como antecedente. En el caso en concreto, al año en que se dictó esa sentencia, la sentencia, recuerden que se dictó el 26 de julio de 2005, estaba vigente una codificación del Código Civil diferente a la que tenemos hoy. Justamente en el 2005, pero meses más tarde, se reformó el Código Civil en el artículo 129. Y el 129 del Código Civil antes decía, cuando uno de los cónyuges fuera ecuatoriano, no podrá anularse ni disolverse el matrimonio, sino por sentencia dictada por jueces ecuatorianos. Punto. Por lo tanto, soy ecuatoriano y me casé en el extranjero. Como soy ecuatoriano y como por principio de extraterritorialidad, mi ley me sigue a donde yo vaya. Para poder divorciarme en el Ecuador, tengo que tener sentencia de jueces ecuatorianos. Esto era absoluto. Y una gran cantidad de demandas se inadmitían por este motivo. Muchísimas. Sin embargo, vino la reforma del Código Civil que cambió esto. Ahora, para responder la pregunta, esa petición entonces no es admisible porque está en contra del 129. Que debe aplicarse a pesar de que la demanda se presenta el día de hoy, que lo que pasó se presentó unos meses atrás. Porque recuerden que debemos aplicar el principio de irretroactividad de la ley. Debe aplicarse las normas vigentes al momento en el que se dictó la sentencia extranjera.
Y a esa fecha estaba vigente el 129, por lo tanto, según esa norma, no podía divorciarse sino por jueces ecuatorianos. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? El 129 fue reformado por el Código Civil. Y por lo tanto, ahora se añadió lo siguiente. Únicamente no se va a poder divorciar el ecuatoriano cuando existieren hijos, no se va a poder divorciar en el extranjero y homologar acá en el Ecuador, cuando existieren hijos menores de edad bajo su dependencia que residan en el Ecuador. Por lo tanto, esto ya permite homologar una gran cantidad de sentencias porque, por lo general, quienes piden la homologación residen en el Ecuador y no están bajo la custodia de los hijos, o los hijos no residen al extranjero. Muestra entonces se zanja estas cuestiones. Bien, para concluir, recordemos que los principios que inspiran tanto la homologación como la impugnación de los laudos arbitrales, en este caso emitidos en el extranjero, en el caso de homologación emitidos en el Ecuador, en el caso de la impugnación mediante nulidad, deben estar patentes en la aplicación de todas las normas. Quiero repetir o reiterar esto que lo dije hace algún momento atrás, porque esto nos va a permitir entender mejor la naturaleza de las acciones que estamos nosotros analizando y con ello no cometer errores en nuestras peticiones o en el juzgamiento de las cuestiones que estamos nosotros pretendiendo llevar a la práctica. Con este antecedente agradezco la atención brindada. Si es que existe alguna pregunta del auditorio, pues con todo gusto. Caso contrario, gracias por su atención y por haberles robado más del tiempo que se me había establecido, pero traté de acortarlo lo más que pude y ahora me acabo de dar cuenta que me pasé en forma exagerada. Pero mil disculpas por ello. A usted, estimado doctor Pablo Vaca, le extendemos una gran felicitación y agradecerle por su excelente participación. Más bien ha sido un tiempo de aprendizaje muy interesante, muy importante. A su vez, también queremos hacer extensivo este agradecimiento a todos los panelistas que nos han acompañado a lo largo de estas jornadas de capacitación en temas de mediación y arbitraje. Agradecemos a la Universidad Regional Autónoma de los Andes, a la Dirección Nacional de Consultorios Jurídicos Gratuitos de Uniandes, al doctor William Martínez, su coordinador nacional, al doctor Santiago Fiallos por la invitación y a todos quienes se han dado cita a este evento académico. Ha sido muy grato participar de este encuentro, que no solamente ha sido académico, sino también profesional, en el que la Universidad Uniandes y la Coordinación Nacional de Consultorios Jurídicos ha coordinado el desarrollo de esta iniciativa, cuyo objetivo ha sido fortalecer conocimientos a través de la capacitación de los métodos alternativos de solución de conflictos. Gracias a todos por su amable atención. Buenas noches, estimada audiencia, y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, muchas gracias.